Mi nombre es Elvira Mendoza. Tengo 54 años y vivo en un barrio tranquilo de Guadalajara. Trabajo como secretaria en una clínica dental desde hace más de 20 años. Soy madre soltera. Mi hijo, Eduardo, ha sido mi motor, mi lucha, mi todo, hasta que dejó de serlo, hasta que me vi obligada a ver algo que ninguna madre quiere aceptar, que el hijo que criaste con amor puede convertirse en alguien que ya no conoces. Eduardo tiene 17 años. Siempre fue un niño tranquilo. Le gustaban los videojuegos, los cómics, y era de esos chicos que todavía se acurrucaban en el sillón a ver películas contigo, aunque ya tuviera bigote. Siempre sacaba buenas calificaciones. Tenía pocos amigos, pero eran buenos chicos. O eso pensaba. Todo empezó a cambiar hace aproximadamente un año. Primero fueron pequeños detalles, sutiles, cambios de humor, silencios largos. Dejó de sentarse conmigo a cenar. Luego vino el encierro. Se pasaba horas encerrado en su cuarto, la puerta cerrada con seguro, los audífonos puestos. Y yo lo dejé pasar. Pensé que era la adolescencia, que todos los chicos pasan por eso, que era normal. Pero no era normal. Un día, encontré una pipa de cristal en su mochila. No sabía qué era exactamente, pero no era algo que un chico común debería tener. Se la mostré cuando regresó de la escuela, y se puso furioso. «¿Estás revisando mis cosas ahora, mamá?», me gritó. «Eduardo, explícame qué es esto», le exigí, tratando de no perder el control. «Es de un amigo. La guardé por él. Ya, no hagas un drama». Yo quise creerle. De verdad lo intenté. Me repetía. «No es lo que parece. Solo está experimentando. Todos lo hacen». Pero algo dentro de mí me decía que estaba perdiéndolo, y me dolía más de lo que puedo explicar. Luego vinieron las salidas nocturnas. Antes, si salía, siempre me avisaba, me mandaba mensaje, me decía con quién estaría. De repente, empezó a salir sin decir nada. Regresaba a las 2, 3 de la mañana, con los ojos rojos, riéndose solo, con olor a algo que no era cigarro, pero tampoco sabía exactamente qué era. Un sábado por la noche, me armé de valor. Me senté en el sillón. Lo esperé despierta. Eran las 3:15 a.m. cuando llegó. «¿Dónde estabas?», le pregunté. «Con amigos, viendo pelis». «Relájate, jefa». «¿Has estado fumando algo?». «¿Tomando? ¿Neta vienes con ese rollo ahorita?». Se fue directo a su cuarto, me cerró la puerta en la cara. Me quedé parada ahí, con un nudo en la garganta. Me sentí invisible. Y lo peor aún no llegaba. Poco a poco mi casa se llenó de sombras. Eduardo comenzó a traer a esos amigos que se notaba no estaban bien. Yo los veía desde la cocina. Chicos desaliñados, con la mirada perdida, riéndose de cosas que no tenían sentido. Dejaban latas, cenizas, cosas rotas. Yo recogía todo después de que se iban, sola, como si fuera su sirvienta. Y aún así me repetía, «Es mi hijo. No lo voy a abandonar». Pero ya no era solo descuido. Empezó a dar miedo. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré mi casa en silencio. Era un martes cualquiera. Cansada, con la bolsa colgando del brazo y las llaves en la mano, entré esperando encontrar a Eduardo viendo televisión o en su cuarto. Pero lo que vi me congeló. El comedor estaba hecho un desastre. Latas de cerveza en el piso. Un frasco roto en la cocina. Y lo peor, el olor. Esa mezcla entre marihuana, sudor, encierro y algo más que no supe identificar. Algo rancio, algo sucio. Subí las escaleras y al llegar al cuarto de Eduardo escuché risas. Pero no eran normales, eran risas distorsionadas, como si vinieran de una caricatura borracha. Toqué la puerta. Nadie contestó. Toqué más fuerte. Silencio. Entonces la abrí. Y ahí estaban. 4 muchachos, tirados en el piso, entre cojines y cigarros encendidos. Eduardo, sentado en el borde de la cama, con los ojos tan rojos que parecían sangre. «¿Qué es esto?», grité con el corazón saliéndome del pecho. Uno de los chicos me volteó a ver y sonrió como idiota. «¿Quién es esta señora?», dijo. «Mi mamá», respondió Eduardo con la voz espesa como si estuviera bajo el agua. «Y ya se va. Ya me voy. Estás loco si crees que voy a permitir esto en mi casa». Me metí, empujé la puerta.
Les dije que se largaran. Uno murmuró una grosería y se fue riendo. Los otros lo siguieron. Eduardo se quedó ahí, tambaleándose, con la mirada clavada en el suelo. Y fue ahí, en ese momento, cuando vi a mi hijo, o lo que quedaba de él. ¿Qué estás haciendo contigo, Eduardo?, le pregunté con voz quebrada. No empieces, jefa. Ya, por favor, me dijo, mientras se levantaba como podía. No quiero oír tu drama. ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Estas cosas en mi casa? ¿Tú crees que esto es un hotel o qué? ¡Ya cállate!, me gritó de repente, acercándose a mí con los ojos encendidos de rabia. Tú no sabes nada. Tú nomás vienes a gritar y a regañar. Porque ya no sé cómo ayudarte. Porque no sé en qué momento te perdiste. Y entonces lo hizo. Me empujó, con fuerza. Tropecé con el marco de la puerta. Sentí como mi espalda chocó con la pared. Se me cayó el bolso. Y él me vio con los ojos vacíos. No había culpa. No había vergüenza. Solo odio. Ese segundo fue eterno. No dije nada. Solo lo miré. Me dolía todo. El cuerpo, el alma, los recuerdos. No podía moverme. No de dolor físico, sino de miedo. Y no del miedo que te paraliza ante un ladrón, sino ese que te parte por dentro cuando entiendes que alguien a quien amabas ya no está. Mi hijo me había agredido. Y lo peor, no parecía importarle. Él se encerró en su cuarto, dando un portazo. Yo me deslicé lentamente por la pared hasta el suelo. Y ahí me rompí. Lloré sin hacer ruido, como si llorar fuerte hiciera que todo fuera más real. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón, en silencio, con una manta encima, sin prender la tele, sin comer, como un fantasma en mi propia casa. A las 5:47 a. Me levanté, me duché, me vestí y fui a trabajar. Nadie notó nada. Sonreí, entregué expedientes, atendí llamadas, me tomé un café, pero por dentro todo estaba podrido. Esa misma tarde lo decidí. Busqué en internet, ¿qué hacer si mi hijo es adicto? Y aparecieron decenas de páginas. Leí testimonios, historias parecidas, y lo supe. No podía seguir así. Llamé a un centro de apoyo para jóvenes. Me atendió una mujer con voz amable. Le conté todo. Me escuchó sin juzgar. Me dio una cita. Me pidió valor. Y colgué pronto con el alma hecha trizas, pero con una pequeña luz. Una decisión que me pesaría toda la vida, pero que podría salvarle la suya. Al día siguiente, regresé del trabajo con el corazón en la garganta. Llevaba una mochila en la mano. No era para mí. Era para él. Eduardo estaba tirado en el sillón, desparramado como si nada importara, viendo videos en su celular. Los ojos aún rojos, con ojeras y sin alma. Tenemos que hablar, le dije, con la voz firme pero sin gritar. Él me volteó a ver, molesto, pero no se levantó. ¿Otra vez? ¿No te cansas? Esta vez es diferente. Puso pausa al video. Se sentó más derecho. Me miró. ¿Qué hiciste?, me preguntó, con desconfianza. Llamé a un centro. Van a venir por ti. Hoy. Vas a recibir ayuda, Eduardo. Y esta vez no te estoy preguntando. Sus cejas se fruncieron. Se puso de pie. ¿Qué? ¿Qué centro ni qué madres? ¿Estás loca? Ya no puedo más, hijo. Ya no puedo verte así. Ya no puedo tener miedo en mi propia casa. Él empezó a dar vueltas como fiera enjaulada. Murmuraba cosas que no entendía. Se tomaba la cabeza con las manos. Me gritaba que no podía hacerle eso. Tú no entiendes nada. No es tan grave. No necesito ayuda. Te drogaste en mi casa. Me empujaste. Claro que necesitas ayuda. Tú siempre fuiste una exagerada de mierda. Me dolió, pero no cedí. Sonó el timbre. Eran dos personas del centro. Una mujer joven de voz suave y un hombre alto, tranquilo. Se presentaron con amabilidad. Él intentó huir por la puerta trasera, pero el señor lo detuvo con firmeza, sin violencia. Tranquilo, Eduardo, solo queremos ayudarte. No necesito ayuda, no me voy a ir.
Si te vas a ir, le dije con lágrimas en los ojos, porque si te quedas, me destruyes. Y entonces pasó algo que no esperaba. Eduardo empezó a llorar. No unas lágrimas suaves. No, un llanto desesperado, como niño pequeño, como si todo lo que tenía guardado por dentro finalmente reventara. No quiero estar así, mamá. No sé cómo salirme de esto. Me siento atrapado. Me acerqué, lo abracé, y él se quebró en mis brazos. Lo ayudé a hacer su maleta. Le metí su sudadera favorita, una libreta, un libro que siempre le gustó de niño, y una foto de nosotros en la playa cuando tenía 6 años. Me rogó que no lo dejara. Me suplicó que lo llevara yo, que no lo dejara irse con extraños. Le prometí que lo visitaría cada semana, que esto no era un castigo, era un acto de amor. Y me lo creí, aunque por dentro se me rompía el alma. Salió por la puerta entre lágrimas. Me saludó con la mano desde la camioneta blanca del centro. Y se fue, dejando en esa casa un silencio más pesado que cualquier grito. Esa noche, caminé por su cuarto. Acaricié sus almohadas. Recogí una de sus camisetas del piso. Olía a él. Me recosté un momento. Lloré en silencio. Y me repetí, va a estar bien. Algún día va a estar bien. Pasaron los primeros días y yo sentía que caminaba sobre vidrio. Todo me dolía. El silencio de la casa era insoportable. Cada objeto me recordaba a él. La taza rota en la cocina, los tenis tirados detrás del sillón, su cobija arrugada en el cuarto. El primer viernes, fui al centro a visitarlo. Me recibió una enfermera amable que me explicó que la primera semana había sido difícil. Eduardo no quería comer, no hablaba con nadie, dormía mal, se la pasaba encerrado en su cuarto. Cuando por fin lo vi, fue como ver una sombra de mi hijo. Más flaco, más pálido, con el alma apagada. Pero ahí estaba. Me abrazó fuerte, sin decir palabra. Lloramos los dos, sentados en una banca, con un jugo en la mano y el alma hecha trizas. Me pidió perdón. No una vez, no dos. Me lo dijo con los ojos, con las manos, con la voz temblorosa. Me dijo que sentía que su vida se le había salido de las manos, que había empezado a juntarse con gente que lo empujaba a hundirse más, que al principio lo hacía por presión, después por evasión, y que luego, simplemente, no podía parar. Me contó que hubo días en que se drogaba desde que despertaba solo para no sentir nada, que tenía miedo de sí mismo, que me empujó porque no sabía cómo pedir ayuda, que me odiaba por hacerlo sentir vulnerable, pero que me amaba por no abandonarlo. Yo solo lo escuchaba, no lo interrumpí, no lo juzgué, solo lo abracé otra vez. Y le dije, te voy a acompañar en todo este camino, pero el que tiene que caminar, eres tú. Volví a casa esa tarde con el corazón más liviano, pero con una mochila invisible de miedo, porque sabía que esto no se resolvía con una charla. Sabía que las recaídas existían, que el proceso era largo, que a veces uno da 5 pasos hacia adelante y luego se cae de cara. Pero al menos, esta vez, no estábamos huyendo. La siguiente semana fue mejor. Me llamaba por las noches. Me contaba de las terapias grupales, de las historias de otros chicos, de cómo algunos llevaban años intentando salir y otros habían llegado más profundo que él. Me dijo que no se sentía tan solo, que por primera vez sentía que no era un monstruo, solo un chavo roto buscando arreglarse. Yo lloraba en silencio cada vez que colgábamos, pero no de tristeza, de alivio, de esperanza, de ver que la luz que creí perdida empezaba a asomar de nuevo en sus palabras. Le mandé una carta con su comida favorita hecha por mí. Me dijo que la compartió con un compañero nuevo y que le había sabido ahogar. Esas palabras me hicieron desmoronarme, porque si algo había perdido mi hijo, era el sentido de pertenencia, y yo estaba dispuesta a devolvérselo. El día que Eduardo regresó a casa fue uno de los más extraños de mi vida. Tenía el corazón partido entre alegría y nerviosismo. Preparé su cuarto con esmero, lavé sus sábanas, le puse una vela aromática que le gustaba, y dejé su peluche viejo en la almohada. Sí, ese que decía que odiaba, pero que nunca quiso tirar. Cuando entró por la puerta, lo noté diferente.
No era el mismo muchacho desalineado que se fue. Traía el cabello más corto, una camisa limpia, los hombros más erguidos, pero sus ojos aún mostraban un leve temblor, como si supiera que cualquier cosa podría volver a romperlo. Me abrazó, largo, con una fuerza distinta, no de desesperación, sino de gratitud. Me dijo que tenía miedo, que no sabía si iba a poder con todo allá afuera, que en el centro lo ayudaron, sí, pero que aquí era otra batalla. Le dije que no tenía que ser perfecto, solo constante, y que yo estaría ahí para sostenerlo, pero que no lo volvería a rescatar si él se soltaba. Era duro decirlo, pero era necesario. La primera semana fue tensa. Eduardo estaba callado. Caminaba por la casa como si no le perteneciera. Evitaba entrar a su cuarto por mucho tiempo. Comía poco. Se notaba incómodo. Hasta que un día me pidió ir juntos al parque. Solo caminar, sin hablar. Así lo hicimos. Caminamos 40 minutos sin decir palabra. Hasta que me soltó: tengo miedo de recaer. No porque lo desee, sino porque siento que no conozco otra versión de mí mismo. Le respondí que todos, alguna vez en la vida, teníamos que reconstruirnos desde cero, que él no estaba solo, que si se sentía perdido podíamos hacer mapas nuevos juntos. Me tomó la mano. Y seguimos caminando. Empezó a hacer pequeños cambios. Se inscribió a clases de box. Volvió a tocar la guitarra. Se ofreció a ayudarme con la comida. Y aunque había días donde se le notaba cansado emocionalmente, no se rindió. Una noche, lo escuché llorar. No quise interrumpir. Me quedé en la puerta de su cuarto, en silencio. Lo oí decir en voz baja: no quiero fallarle otra vez. Y esa frase me partió el alma, porque sabía que más allá del perdón que me pedía a mí, necesitaba perdonarse a sí mismo. Y eso era la pelea más difícil. Al día siguiente, se levantó temprano, hizo café. Me dejó una nota que decía: gracias por creer en mí cuando yo no podía. Y supe que estaba dando pasos hacia su nueva vida. Pequeños, torpes, pero reales. Porque a veces, la sanación no llega de golpe. Llega en forma de desayuno, en forma de palabra escrita, en forma de silencio compartido. Pasaron los meses. Lentamente, la vida fue tomando forma otra vez. No igual, diferente, más frágil, pero también más consciente. Eduardo comenzó a salir con nuevos amigos, esta vez del gimnasio, de sus clases. Gente que compartía metas más sanas. No perfectos, pero con ganas de vivir. Empezó a hablar más conmigo. A veces me contaba cosas que antes jamás se habría atrevido a mencionar. Cosas duras, oscuras, como cuando pensó en hacerse daño, como cuando se sintió tan solo que deseaba desaparecer. Escucharlo era como ver el abismo desde la orilla, pero también era un privilegio, porque hablaba desde la verdad. Y yo sabía que la verdad, aunque duele, también sana. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que se me quedó grabado. Mamá, gracias por no darme la espalda, aunque yo ya me había rendido. Lo miré con lágrimas en los ojos. Y le dije: tú también me salvaste, porque no sabía cuánto podía soportar, hasta que lo soporté por ti. Con el tiempo las cicatrices se volvieron parte de nosotros. Ya no eran heridas abiertas. Eran marcas que recordaban lo que superamos. A veces, cuando pasábamos por algún parque o por la calle donde lo recogí borracho, nos mirábamos en silencio. No hacía falta decir nada. Ambos sabíamos lo lejos que habíamos llegado. Hoy, mi hijo sigue en proceso, porque esto no es algo que simplemente desaparece. Pero hoy, sonríe más, abraza más, vive más. Y yo, como madre, entendí que amar no siempre es consentir. A veces, amar es poner límites. Es decir, no más. Es llorar a escondidas, pero mantenerse firme. Es confiar cuando todo se ve oscuro. Es dar sin soltarte tú. Esta historia no la cuento para dar lástima. La cuento porque sé que allá afuera hay mamás como yo, hijos como el mío, familias que están en silencio cargando culpas, miedos, secretos. Y quiero que sepan que se puede salir. No es fácil, no es rápido, no es perfecto, pero es posible. Si tú estás pasando por algo así, no te calles.
No esperes a que la tragedia te grite lo que el amor ya te había susurrado. Actúa, lucha, acompaña. Porque a veces, cuando más perdidos estamos, es cuando más necesitamos ser encontrados.